Santa que habla también del infierno, ustedes quizás la conocen. Santa María Faustina Cloas. ¿La conocen? ¿De Jesús de qué? ¿Han leído el diario de ella? ¿Quién encontraba en la parte donde ella habla del infierno? No. Qué lástima. En el diario, en el numeral 741, dice Sor Faustina: hoy he estado en el abismo del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosa y grande extensión los que hay aquí. Los tipos de tormentos que he visto son 7. Es hermosísimo ver que los santos, los místicos, concuerdan con los 7 tormentos. Son 7 los tormentos en el infierno para todos. Luego, los tormentos particulares, según el pecado. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Perder a Dios para siempre. Segundo tormento, el continuo remordimiento de conciencia. Ahí sí nos va a remorder la conciencia. Tercer tormento, saber que ese destino no cambiará jamás, que estaré por los siglos de los siglos y eternidad de eternidades allí. Uno está enfermo y mantiene la esperanza de ¿qué? De sanarse. En el infierno no hay esperanza de salir. El que cayó, cayó y le tocó para siempre. Cuarto tormento, fuego que penetre el alma pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego espiritual incendiado por la ira de Dios. Concuerdan con los otros santos anteriores. Quinto tormento, la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor, y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de todos y el suyo. Se ven mutuamente, ven el mal que hicieron y el mal de los demás. Sexto tormento, compañía continua de Satanás. Séptimo tormento, desesperación tremenda, odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para las distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormento, donde un tormento se diferencia de otro. Habría muerto de aquella tortura si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa que con el sentido que peca, con ese será atormentado por la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ninguna alma se excuse diciendo que el infierno no existe y que nadie estuvo allí y no sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios estuve en los abismos del infierno, para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no crean que el infierno existe. Son las que más van allí, las que no creen. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terrible sufren ahí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado, dice Sor Faustina. Vamos a ver los místicos. Quiero tocar una mística que todavía la iglesia no la ha probado, pero que me ha servido mucho en mi vida. 2 me encantan, yo no sé por qué no las han probado las 2, yo espero que la iglesia las santifique. Catalina Emmerich es una gran mística profunda, alemana, inmenso, habla también de esto, inmenso. Y la otra, María Valtorta. Quiero tomarlo de María Valtorta.
Le dice Jesús a María Valtorta, místico es un alma que tiene una intimidad profunda con el Señor, una relación íntima con el Señor. Son almas o personas que pasan inadvertidas en la tierra, las consideran locas, mentirosas, de todo, pero se mantienen firmes y con el tiempo dan fruto, porque así es la vida de relación con Dios. Los que tienen intimidad con Dios o los que logramos tener una intimidad con Dios, no esperen frutos aquí en la tierra, hijos. Salvo las persecuciones, las mentiras, los ataques, esa es la señal de que es de Dios, si hay alguien por ahí. Dice María Valtorta, Jesús, le dice a María Valtorta, una vez te hice ver el monstruo del abismo, ahora te hablaré de su reino. No te puedo tener en el paraíso siempre. Recuerda que tienes la misión de volver a llamar a la verdad a tus hermanos, quienes lo han olvidado demasiado. Olvido que en realidad es desprecio por las verdades eternas, por la cual vienen tantos males a la humanidad. Hago un paréntesis ahí. Válgame Dios. Yo digo que la maldad del mundo está en eso. Con respeto a mis hermanos sacerdotes, respeto a las catequistas, respeto a las personas que hablan de Dios, nos atrevemos a decir que el infierno no existe. Nos creemos más inteligentes que Jesús y más sagaces que Dios. Y lo que hacemos es que engañamos a la gente y no le advertimos del cruel peligro donde pueden caer para siempre. Me decía una señora en mi rancho, después de que leí eso, me dijo, bendito Padre, porque yo antes creía que Dios me perdonaba todo y no me preocupaba, ahora sí me preocupo. La misericordia de Dios está en esto, no hay que confundir la misericordia de Dios, por eso hice el paréntesis. La misericordia de Dios está que cuando uno se arrepiente del pecado, Dios le perdona todo. Así usted haya matado millones y millones de personas, así haya hecho el peor pecado. Uno de los pecados tremendos que vamos a ver más adelante es el aborto, que le es difícil a Dios perdonarlo. Dios lo perdona. La misericordia está en eso, en que Dios lo perdona, pero no está en que yo viva con el pecado y después de muerto me presente ante Dios y le diga, hola papá, ¿cómo está? Ya llegué. Y él diga, ay hijo, te perdono. No. No está en eso. Tenemos misericordia mientras estemos vivos. Después de muerto no puedes tener misericordia. Es justicia. Eso tenemos que tenerlo claro. Mientras yo no muera, tengo misericordia. Dios tiene misericordia. Después de muerto es justicia. Es justicia. Y el juicio de Dios es tremendo. Tremendo. Cuando yo le decía a Jesús, cuando iba, le dije al Señor, yo sabía que no entraba al cielo, pero tampoco me iba al infierno. Le dije, Señor, ¿pero por qué? Y Él me dijo, ¿qué es lo que ensucia el mueble? ¿El polvo que cae diariamente o la piedra que está sobre el mueble? ¿Qué es lo que ensucia el mueble? El polvo. Y me dijo, la piedra que está sobre el mueble es el pecado grave y usted lo quita cuando quiera. El polvo son las pequeñas imperfecciones que comete diariamente y que no te arrepientes al final del día. ¿Cuántos estamos empolvados? No tenemos pecado mortal, hijos, qué hermoso, pero estamos llenos de polvo. Y eso no deja penetrar la misericordia de Dios. Por eso debemos sacudirnos el polvo. Ahorita voy a enumerar pecados más adelante. ¿Sí? Por eso tantos males sobre el mundo, porque no hablamos de las verdades eternas. En estos tiempos mucha gente ya no cree en la existencia del infierno, dice Jesús. Están aferrados a un más allá hecho a su gusto, de tal manera que siendo merecedores de grandes castigos, al negar la existencia del infierno, estén menos atemorizados en su conciencia. Lo que queremos es tranquilizar la conciencia. Son discípulos más o menos fieles del espíritu del mal.
saben que su conciencia retrocedería ante ciertos delitos si realmente creyesen en el infierno, tal como la fe lo enseña que es. Saben que su conciencia al cometer el delito tendría que volver en sí misma, y por el temor y el remordimiento vendría el arrepentimiento, y con el arrepentimiento el camino para venir a mí. El temor y el arrepentimiento son dos cosas diferentes. A mí me llamó la atención cuando la Virgen de la Paz, leí un mensaje de la Virgen de la Paz que decía: no me interesa si es por temor que vuelven a Jesús, y no por miedo, y no por temor. Porque varias gente me dice: padre, no asuste a la gente. Yo le digo: a mí me vale huevo que se asustan, con tal de que se arrepienten y se confiesen. ¿Sí? ¿Para qué les digo? Tranquilito, eso no es pecado, no se preocupe. Hay que reflexionar y alimentar la conciencia. Entre menos busquemos la conciencia, menos pecado es. Sigue Jesús diciendo: pero su malicia, según su apego a los deseos y a las sugestiones del maligno, adiestrada por Satanás, no quiere estos retrocesos y estos retornos. Por esto anula a la fe en el infierno tal como es realmente y se inventa otra. Sí, también se lo inventa. Yo, Dios, uno y trino, dije que los que están condenados al infierno durarán en él por toda la eternidad, porque esa muerte no se sale a una nueva resurrección. Dije que ese fuego es eterno y que en él estarán reunidos todos los operarios del escándalo y de la maldad. No creáis que esto sea hasta el momento del fin del mundo. No, más bien, después del tremendo juicio final, más despiadada se hará esa morada de llanto y tormentos, porque lo que todavía se concede tener a sus habitantes para su infernal entretenimiento, poder dañar a los vivientes y ver a los nuevos condenados precipitarse a su abismo, ya no se les concederá, pues después la puerta del infierno maldito de Satanás será clavada y remachada por mis santos ángeles para siempre, para siempre, para siempre. Un para siempre cuyo número de años no tiene número, a tal grado que si los años se convirtieran en granos de arena de todos los océanos de la tierra, sería menos que un día de esta eternidad sin medida, hecha por una parte de luz y gloria en la otra para los benditos, por la otra hecha de tinieblas y horror para los malditos en lo profundo. Voy a explicar un poquito, quizás lo leí muy rápido. Jesús dice esto: después del juicio final el infierno será peor, porque la puerta se remacha y Satanás ya no puede llevarnos allá, ya no hay almas para llevar allí. Entonces se pondrá a jugar con las que ya tiene allí. Nada más jugar con las que tiene allí ya. Un día en el infierno es unir todos los granos de arena de los océanos del mundo y convertirlos en años. ¿Cuántos años nos darían? ¿Cuántos años nos darían? Imagínense que nosotros nos tocara vivir todos los años de los granos de arena en el mundo. ¿Cuántos años viviríamos? ¿Poquitos o muchos? Y un día en el infierno es menos que esos años. Más que esos años. Más que esos años. Así será el tormento tan cruel, porque allí ya no hay tiempo, es eternidad. Es eternidad. Allí ya no hay tiempo, es eternidad. Y en el cielo, un día de gloria es más que todos los años esos de la arena, de felicidad eterna. Usted escoge el lugar que quiera ir. ¿Hasta ahora va alguno para el infierno o no? No, bendito sea Dios que no va ninguno. Ahora vamos a ver un pedacito que es el purgatorio. Dije que el purgatorio es fuego de amor, en cambio el infierno es fuego de rigor, muy diferente. En el purgatorio es el que vosotros, pensando en Dios, espiáis la falta de amor a vuestro Señor Dios, cuya esencia os ilumina en el momento del juicio particular y os llena del deseo de poseerla.
Por medio del amor conquistan el amor, y por grados de caridad cada vez más encendida limpiáis vuestra vestimenta hasta hacerla blanca y brillante para entrar en el reino de la luz, cuyos fulgores te mostré hace días. Esto es hermosísimo verlo, pero no se imaginen que el purgatorio es bonito. El purgatorio, yo veo a Dios. Fui condenado al purgatorio porque no era tan limpio, pero en el purgatorio el amor de Dios, que lo vi por primera vez, enciende mi deseo de llegar a Dios. Haga de cuenta que hay dos novios casándose, para casarse, y la novia ya está vestida y el novio también, y el novio le está esperando en la iglesia, pero la novia ya pasó 15 minutos y no llega, media hora y no llega. ¿Qué siente el novio? Ese deseo de ¿qué? De que llegue. Así es en el purgatorio, ese deseo de que llegue el fin de los años o de los días que nos toquen el purgatorio. Que llegue. ¿Sí? Un día en el purgatorio son 1000 años para nosotros. Un día son 1000 años. El purgatorio es tremendo. No solo es fuego que purifica. Según el pecado de sentidos, usted va a purificarse también. Si usted fue goloso de la gula, el purgatorio le hará comer manjares y manjares y manjares y manjares, y la mesa nunca se desocupará, siempre estará llena. Y la condena es que hasta que termine de comer usted pasa al cielo. Entonces el desespero tan tremendo. Según el pecado también hay grados, pero en el infierno es más tenebroso. ¿Sí? Se me olvidó decirles una cosa al inicio, la voy a decir ahorita. Cada vez que doy este tema, los demonios empiezan a pasar para dormir a la gente. Yo los puedo ver, ustedes no. Ya entraron. El que tenga sueño, por favor, puede ponerse de pie. Otros les tapan los oídos y no escuchan. Me ven, me oyen o mueven que yo muevo los labios, pero no oyen. Por eso al inicio cubrí este lugar con la sangre de Jesús. Satanás es astuto porque él no quiere que se hable de su reino, y yo estoy hablando del reino de él. Él es astuto, ¿me hice entender? Así que no tengan pena levantarse en hacer así. Yo sé que los demonios están cerca. No olviden a San Juan Bosco, que miraba que en la misa se le quedaba dormir la gente y soñó que Satanás les pasaba así la mano, o les tapaba, o les metía los dedos en los oídos para que no escucharan. ¿Sí? Así que el que tiene sueño tiene un demonio cerca. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Se me olvidó decirlo al inicio. Es preferible que se ponga de pie y lo domine. ¿Sí? El infierno, sigue Jesús, es el lugar en el cual el pensamiento de Dios, el recuerdo de Dios, vislumbrado en el juicio particular, no dice juicio final, dice particular. ¿Después de qué? De la muerte personal. ¿Sí? No es como para los purgantes santo deseo, nostalgia afligida, pero llena de esperanza. Esperanza llena de tranquila espera, de segura paz que alcanzará la perfección cuando vuelva a la conquista de Dios. Pero ya da el espíritu purgante una alegre actividad purgativa, porque cada pena, cada momento de pena los acerca más a Dios, su amor. Por el contrario, el infierno es remordimiento, cólera, es condenación, odio contra Satanás, odio contra los hombres, odio contra sí mismos, odio contra Dios, odio contra los demás. En el infierno vamos a odiar todos. La gente cree que en el infierno nos vamos a ir a ver las piernas quizás de María Félix o quién sabe quién. No. No nos quedará tiempo ni siquiera de echar una cana al aire. Nada de eso. Después de haber adorado a Satanás, dice Jesús, durante su vida, en lugar de adorar al Altísimo Señor,
Cuando están en el infierno ven su verdadero aspecto, porque ya no está oculto bajo el hechizo atractivo de la carne, ni bajo el reluciente brillo del oro, ni bajo el seductor signo del poder. Entonces odian, porque es la causa de su tormento. Se odian a sí mismos. ¿Por qué no amé a Dios? ¿Por qué me dejé llevar por el dinero? ¿Por qué quise el poder? Se odia uno a sí mismo, porque ve todo como es. Después de haber olvidado su dignidad de hijos de Dios, adorado a los hombres hasta hacerse asesinos, ladrones, estafadores, mercaderes de inmundicias para ellos, ahora que vuelven a encontrar a sus patrones por los cuales han matado, robado, estafado, vendido el propio honor y el honor de tantas criaturas infelices, débiles, indefensas, haciéndose instrumentos del vicio que ni siquiera los animales conocen, la lujuria, atributo del ser humano envenenado por Satanás, ahora odian a esos patrones porque son las causas de su tormento. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Aquí somos ladrones, estafadores, lujuriosos, mentirosos. Esos espíritus que nos llevaron a pecar, allí los vamos a odiar. Aquí fueron nuestros patrones y les trabajamos. Allí son los que nos condenarán. ¿Ustedes quieren salvarse? ¿Sí? Vino a mi memoria una mujer que llegó una vez a mi parroquia. Trae un bastón ya de edad. Y no sé por qué empezamos a hablar y supe que era bruja. Y le dije, Señora, arrepiéntese de todo el pecado, la voy a confesar. Y ella dijo, no. Hubo así, yo soy muy callado. Le dije, no olvide que si no se arrepiente de ese pecado, va a ir al infierno. Y se puso de pie y pegó como en el bastón así, dijo, ¿y quién le dijo a usted que yo quiero salvarme? Yo quedé así. Esa gente está tan engañada, los brujos, que creen que por adorar a Satanás ellos van a ser felices en el infierno. Son los que más van a sufrir. Y ya que digo brujo, más adelante lo voy a tratar, pero aquí lo voy a tratar también. Levánteme la mano el que alguno de ustedes haya ido alguna vez a una limpia, haya leído horóscopos, alguna visita a los brujos. Sea sincero y levante la mano hoy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levántemela. Bien alta, así, así. Bueno, así sea por engaño. Mire, hijos, confiesen ese pecado. Renuncien a él delante del Santísimo, porque será una tara para usted entrar al cielo el día de su muerte. Los espíritus inmundos que usted recibió allí, el día que usted esté muriendo, estarán alrededor suyo. Es un impedimento para la vida espiritual. Esas personas que van donde los brujos les cuesta la vida espiritual hasta que no renuncien a ellos, confesando el pecado y renunciando a él. ¿Sí? Sin decir todo lo demás que invocaciones a Satanás, invocación de espíritus, tabla, ouija, todo lo demás. ¿Sí? Después de haberse adorado a sí mismo, dando a la carne, a la sangre, los 7 apetitos de su carne y de su sangre, todas las satisfacciones, habiendo pisoteado la ley de Dios y la ley de la moralidad, ahora se odian porque se reconocen como la causa de su tormento. Odian a los demás, odian a Satanás, se odian a sí mismos. La palabra odio tapiza ese reino descomunal, ruge en esas llamas, aúllen los chillidos de los demonios, solloza y gruñen los lamentos de los condenados, suena y suena como una eterna campana golpeada por un martillo, resuena como una eterna bocina de muerte, llena de sí los rincones de esa cárcel tétrica. Es de suyo un tormento porque repite en cada sonido el recuerdo del amor para siempre perdido, el remordimiento de haberlo querido perder, la rabia de no poder volverlo a ver jamás. La palabra odio resuena y resuena, y al resonar le recuerda que perdió a Dios, que nunca jamás podrá poseer a Dios, jamás, jamás. Entonces más odio y más odio.
El alma muerta entre esas llamas es como un cuerpo arrojado en un horno crematorio. Se contorsiona, ruge como animada por un nuevo movimiento vital y se despierta al comprender su error. Muere y renace a cada momento con sufrimientos atroces porque el remordimiento la mata en una blasfemia. Esa muerte la vuelve a revivir para un nuevo tormento. Todo el pecado de haber traicionado a Dios en el tiempo está presente en la eternidad. En ella para su tormento y por toda la eternidad. Por el error de haber rechazado a Dios en el tiempo está para atormentarla eternamente. Yo no logro imaginarme, pero cuando uno logra imaginarse como que asusta. Utilicen la imaginación, váyanse imaginando el infierno a medida que yo estoy hablando. Imagínense los aullidos de los demonios. Siéntanlos. Déjenlos palpitar hoy. El sonido de sus pecados, déjenlos palpitar. Y verá que uno empieza a imaginarse el infierno. En el fuego las llamas forman sombras de lo que esa alma adoró en la vida. Las pasiones se dibujan en candentes pinceladas con más excitantes aspectos y rechinan a cada recuerdo. Prefirió el fuego de las pasiones, ahora tiene el fuego quemante de Dios, ese santo fuego del cual se burló. El fuego responde al fuego. En el paraíso es fuego de amor perfecto. En el purgatorio es fuego de amor purificador. En el infierno es fuego de amor ofendido. Puesto que los elegidos amaron con perfección, porque los purgantes amaron tibiamente, el amor se hace llama para llevarlos a la perfección. Debido a que los malditos ardieron en todos los fuegos menos en el fuego de Dios, en el fuego de ira, la ira de Dios los invade, los quema eternamente, y en ese fuego también están congelados. Es hermoso ver eso. Hay frío también y calor. El infierno no es solo fuego, también hay frío. En la quemadura insoportable se mezcla el hielo sideral. Los condenados se quemaron en todos los fuegos humanos, teniendo únicamente hielo espiritual para el Señor su Dios. El hielo los espera para congelarlos luego de que el fuego los haya tostado como pescados puestos a asar sobre una llama. Tormento en el tormento al pasar de la quemadura que hincha al hielo que aprieta. Ustedes han hecho este experimento. Si quieren quedarse sin dientes, si aquí hay un médico me corrige por favor, tomen lo más caliente que puedan tomar, inmediatamente tengan un hielo al lado y échense el hielo en la boca. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Se qué? Se parten. Imagínense uno quemado, totalmente tostado como pescado. Los demonios lo sacan y lo meten al hielo. ¿Cómo se sentirá? Y luego del frío al calor. ¿Ya se lo están imaginando el infierno? No. Ahorita vamos a verlo más porque se queda más bonito. La oscuridad será el tercer tormento. No es un lenguaje metafórico, dice Jesús, porque Dios puede hacer que las almas cargadas de culpas cometidas tengan sensibilidad igual a la de la carne, inclusive antes de que se revistan en el juicio final de esa carne. Esto es hermoso. En el juicio final mi cuerpo va a resucitar y yo me voy a revestir de mi cuerpo que tenga, con el cuerpo que morí como me enterraron. En el juicio final, con una pequeña diferencia: los que asciendan al Señor al sonido de las trompetas, su cuerpo se va a rejuvenecer y nadie será mayor de 33 años, porque nadie puede estar por encima de Jesús. Los que fueron condenados, a los que suben al cielo, sus cuerpos se recuperan. Si ya no tenemos muelas, se echarán muelas. Si ya no tienen pelo, saldrá pelo. Si no tienen manos, echaremos la mano. De eso no se preocupen, que usted o no. Si usted fue condenado al infierno, su cuerpo envejece y se parece a Satanás. Usted pierde la dulzura y la mirada de Dios, y su cuerpo no se recupera. Si iba ciego, ciego quedó. Si iba manco, manco quedó. Si iba cojo, cojo quedó.
Para Dios nada es imposible. Dios dice, tomen cuerpo todos los que han vivido, y ante la voz de Dios, el cuerpo se forma. Eso lo han dicho, lo han pensado muchos. ¿Qué pasa con los que se ahogan y llegó el tiburón y se lo comió y se volvió caca? ¿Sí? La encarnación no existe, es una gran mentira. Si la encarnación existiera, entonces Jesús ¿a qué vino a la tierra? Nosotros mismos nos purificaríamos de encarnación en encarnación. Eso es un gran error. Existe la resurrección, ¿sí? La reencarnación no existe, existe la encarnación. El Hijo de Dios se hizo carne en el vientre de María para salvarnos. ¿Me hago entender? Eso es puro del demonio y todas esas cosas, ¿sí? Vosotros no sabéis y no creéis, pero en verdad os digo que os convendría más bien sufrir todos los tormentos de mis mártires antes que sufrir un momento de las torturas infernales. Dice Jesús, es preferible que reúnan todos los sufrimientos de los mártires en la tierra. Unos fueron quemados, otros fueron degollados, otros fueron martirizados. Todo eso es preferible a un momento en el infierno. La oscuridad será el tercer tormento. Odio a Satanás, odio a nosotros mismos, oscuridad, sufrimiento en la carne y la oscuridad. La oscuridad tanto material como espiritual, estarán para siempre en las tinieblas luego de haber visto la luz del paraíso. Estarán rodeados por las tinieblas después de haber visto la luz de Dios. Se revolcarán en ese horror tenebroso, el cual solamente se ilumina al temblar cada espíritu ardiente con el nombre del pecado, por el cual estarán hundidos en ese horror. No encontrarán excusa. Esa masa de espíritus que se odian y dañan mutuamente no encontrarán otra cosa que la desesperación que los enloquece y los hace cada vez más malditos. Se alimentarán con la desesperación, se apoyarán en ella, se matarán con ella. Dije que la muerte alimentaría a la muerte, la desesperación es muerte y alimentará a esos muertos por toda la eternidad. ¿Ustedes se han sentido desesperados alguna vez? Eso es tremendo. Yo os lo aseguro, yo que también he creado ese lugar, cuando bajé para sacar del limbo a las que esperaban mi venida, he tenido horror, yo Dios de ese lugar. Si no fuera algo hecho por Dios y por lo tanto inmutable y por ser perfecto, habría querido hacerlo menos atroz, porque soy el amor y ese lugar horroroso me causó aflicción y vosotros queréis ir allí. Nosotros decimos en el credo, ¿descendió? Jesús dice, cuando yo descendí a los infiernos y estuve en aquel lugar, yo Dios sentí terror, miedo de ese lugar. Imagínense cómo será para él sentir miedo. Y dice, yo que soy la misericordia hubiera querido hacerlo menos atroz, pero fue creado por la ira de Dios y por lo tanto perfecto e inmutable, no lo puedo cambiar. ¿Sí? Meditad, hijos, esta verdad. A los enfermos les es conveniente dar medicina aunque sea amarga. A los afectados de gangrena conviene cauterizarlos y cortar el mal. Para vosotros, enfermos y cancerosos espirituales, esta medicina y cautiverio de cirujano no la rechacéis. La medicina del que está hablando el infierno. Usadla para curarlos. La vida no dura estos pocos días de la tierra. La vida comienza cuando parece que termina, ya no tiene fin. La vida comienza cuando vosotros la llamáis muerte. Ahí es donde comienza la vida. Aquí es un alumbramiento. Nosotros estamos en el seno materno de la tierra y nos estamos preparando para nacer. Y como me estoy preparando para nacer, yo vivo bien fuerte, debo ir bien vigoroso para enfrentar a lo que viene después de la muerte.
Entonces yo debo prepararme con obras, con oración, para ver el rostro de mi Señor. Dice Job, al despertar quiero contemplar tu rostro, Señor. Y muchos de ustedes, y quizá yo, al despertar contemplemos el rostro de Satanás. ¡Ah! Y ya no podemos retroceder, ni ya no podemos morir de susto. Nos toca irnos con Él. ¿Ustedes a dónde quieren ir? ¿Quieren nacer al cielo o quieren nacer para Satanás? ¿Se están esforzando? ¿Sí o no? ¿Sí? En el libro Advertencias del Más Allá a la Iglesia Contemporánea del padre Arnold Renz, exorcista de 1975 al 78, si no estoy mal, del Vaticano, en un exorcismo los demonios le dicen: el infierno es terrible, es lugar de tormentos, es mucho más terrible lo que ustedes pueden imaginar. Nosotros los demonios nos tenemos miedo entre sí mismos y nos da horror el infierno. Imagínense. Jesucristo, ¿qué dice respecto al infierno? Dice: el infierno o Gehenna es donde hay rechinar de dientes. Hablar con Él, recibir mensajes del Señor, de la Virgen María, los videntes. Pero no solo hay videntes católicos. Tengo un vidente aquí, una vidente, una mujer, madre de 4 hijos.